muchachos, muy buenos días. Esta es la clase de español para grado 10º. Esta vez vamos a hablar un poquito de historia. Estábamos viendo ya los textos discontinuos. Después vamos a seguir con los textos continuos, pero vamos a hacer como un intermedio, vamos a hablar de literatura. Entonces vamos a hablar de la literatura española en el siglo XVI. Entonces vamos a hablar del contexto histórico. Todos hemos escuchado la palabra Renacimiento, ya sea en una película, en textos literarios, en otras clases, pero vamos a hablar de Renacimiento. Entonces, ubiquémonos en el contexto. Al igual que hoy, pues hace 500 años en las ciudades españolas, pues se luchaba por sobrevivir, ¿cierto? Desde todos los tiempos, ¿cierto? Uno intenta por sobrevivir, su trabajo, alcanzar, pues, satisfacer sus condiciones mínimas, sus necesidades mínimas. Entonces la gente luchaba por ganarse la vida en algo que llamamos el rebusque y desde siempre se ha llamado así. Entonces algunos optaban por venirse para América y pues hasta les iba bien, ¿cierto? A unos, así como nosotros decimos migrar, por ejemplo, a Estados Unidos, a España. En ese tiempo los españoles viajaban a América y les iba bien. Y de repente pues salían de pobres y les daban algún título, ¿cierto? Cortesano. En cambio otros pues vagabundeaban pues por las ciudades, algunos les iba mal y no alcanzaban pues a lograr lo que querían. Entonces a estos aventureros que eran como nómadas, iban de un lugar a otro a ver cómo les iba acá, allá, cambiaban de trabajo, no tenían pues como una vida muy estable, se les llamaban pícaros. Y ellos dieron lugar al nacimiento de las primeras novelas pues urbanas que contaban las historias como de la vida cotidiana de estas personas a los que llamaban pues como aventureros. Y esto contrastaba mucho pues con la poesía mística. Recuerden que la mística tiene que ver algo como con lo espiritual, como la necesidad de tener una relación con lo que yo creo, con ese ser supremo, con una espiritualidad y con la ascética. La ascética se refiere a eso, a alcanzar esa relación con la idea que yo tengo de Dios, mi alma. Entonces eso concibe pues desprenderse de las cosas materiales, de los placeres, ¿cierto? Es una vida muy enfocada a la relación con Dios, es una vida pues como que solamente se vive con lo necesario sin necesidad de lujos. Entonces esto proponía justamente pues la necesidad de retirarse de lo que llamaban algo mundano, ¿cierto? De esas cosas materiales o superficiales. Entonces en el contexto histórico de este Renacimiento, a partir del siglo XIV, por allá en 1300, el mundo europeo pues empieza a surgir pues grandes cambios en todos los órdenes, principalmente en el orden económico y social, que terminaron pues transformando la conciencia medieval y generando pues como una visión del nuevo mundo. Por eso es renacimiento, de renacer, de volver a empezar. Entonces, como siempre hemos dicho, la parte económica, social, política tiene mucho que ver con la literatura, porque a partir de todas esas vivencias, de esos cambios o esas revoluciones, es que se han creado la literatura. La literatura no es más que la forma de contar lo que está sucediendo. Entonces es el paso del universo teocéntrico medieval al humanismo antropocéntrico, que es mejor conocido como el Renacimiento. ¿Pero qué es eso de teocéntrico? Teocéntrico viene de Dios. Antes, en el medioevo, eran muy católicos, muy de Dios, la religión pues estaba muy arraigada, los que no cumplían pues con las normas eran tratados mal, distanciados, entonces eran como muy pegados a la idea de Dios. Ya en el Renacimiento se fueron desprendiendo de esas ideas tan arraigadas, de esas convicciones como tan estrictas, y entonces se volvieron más humanistas, se enfocaron más en el ser humano, en las emociones, en los sentimientos, en la vida difícil que les tocaba pues seguir, cuando les tocaba una vida de aventura, cuando les iba bien, ¿cierto? Entonces se volvieron más humanistas. Por eso hablamos del humanismo. Entonces este se dio en el Renacimiento. Entonces este vocablo es de origen italiano y que está vinculado pues en un principio a la consolidación como de una nueva sociedad urbana, que se gesta en las pequeñas pero poderosas ciudades italianas, ¿cierto? Y en particular es una tendencia marcada por la necesidad de recuperar como los ideales vitales y artísticos de la antigua Grecia y Roma, ¿cierto? Entonces nos volvemos otra vez a enfocar en el arte griego y latino.
Entonces volvemos por allá a las grandes arquitecturas, a lo hermoso de las pinturas, por allá a los grandes filósofos del pensamiento que hablaban de la vida, de la muerte, de los dioses, de los avances astrológicos. Ya no era todo tan medieval en una idea de que todo era en torno a Dios, ¿cierto? Ya el pensamiento se había expandido. Entonces la invasión turca en ese momento obligó a muchos sabios bizantinos, conocedores de la lengua griega y de la literatura, a desplazarse a ciudades italianas. Y ellos, como tenían tanto conocimiento, pues impulsaron como esos conocimientos donde llegaron de la Grecia y latina. Entonces, desde Italia se dieron como esos grandes cambios a partir pues del Nuevo Mundo. Entonces, el Renacimiento pasó al resto de Europa en distintos pues momentos, ¿cierto? No todo se dio dentro del mismo año, pero se dieron en diferentes momentos en la misma época, y al principio se refería pues a modelos de arte. Y la verdad pues es que el Renacimiento siempre, durante toda la historia, no importa desde qué ciencia lo estudiemos, siempre va a ser identificado por grandes transformaciones que se dieron en ese momento. En la parte religiosa pues surgen grandes críticas que conllevan a que la religión católica pues entre en crisis. Y entonces finalmente pues llega como una ruptura entre ellas, y entonces surge pues los luteranos, surge la creación de los protestantes y la reforma en el seno de la religión católica. Entonces ya se crearon como otras religiones, como otras variantes. Entonces ahí vemos como el pensamiento de las personas también cambiaron. Entonces esto refiere a que hubo un cambio social y político también. En la ciencia también se dieron grandes descubrimientos, sobre todo geográficos. Nuestros territorios como América en ese tiempo fueron descubiertos por Colón, por ejemplo, que fueron hermanos por los reyes católicos. En este momento también el señor Copérnico sacó a relucir la idea de que la Tierra no es el centro del universo, sino que es un planeta más que gira alrededor del Sol. Recuerden que antes creían, pues primero que la Tierra era plana, después que la Tierra era como el eje central de todo el sistema solar, y que eran los planetas y el Sol el que giraba alrededor de nosotros. Pero Copérnico fue el de la idea de que nosotros girábamos alrededor del Sol. En el aspecto económico también aparece el primer capitalismo, basado en el mercantilismo. Desde entonces ya tenemos estas ideas del capitalismo. Las principales características fue el recurso del crédito, la creación de la banca, la distinción entre capital y trabajo, la agrupación por comerciantes. Entonces hubo como un nuevo modelo político que consistía en la creación pues como de un Estado moderno, expansivo territorialmente, con un monarca absoluto, y un Estado pues poderoso económico en cuanto al recurso económico, político y militar. El poder se basaba pues en entidades feudales a las ciudades, y se concentra pues en la figura del rey. El cambio en la sociedad renacentista pues radica en el ascenso de la burguesía, ¿cierto? La pérdida del poder político, del alto clero y también de la nobleza, que frente a la nobleza guerrera medieval se convierte en una nobleza cortesana. Y entonces acá la burguesía, ya habíamos visto esto en sociales, la burguesía pues que son los dueños de los recursos de producción, entonces suben como de estatus, de rango. Y se crea también el proletariado, que son los que trabajan para los burgueses. Entonces, con la aparición de la imprenta también facilita mucho la divulgación de las obras pues literarias. Ustedes recuerdan por allá en las películas muy frecuentemente que los libros pues se copiaban a mano en los monasterios, y pues no se podían imprimir en cantidades, porque imagínense un libro de 100, de 500 páginas escrito a mano para sacar 500 ejemplares, pero era interminable, ¿cierto? Entonces esto crea la primera generación de lectores masivos y generó pues una amplia divulgación de todas las obras, ¿cierto? Al poder sacar con imprenta mucho más fácil 100 libros de una, 200 libros de una, pues la gente se animó a leer, aparte de que no había pues otras distracciones. En suma, el Renacimiento, que en algunos países acontece mucho más tarde que en Italia, extiende su influencia por todo el mundo moderno. Con él pues se erige pues como se centra más en lo humano, en la existencia del humano,
desaparece la idea medieval de que la vida es tan solo un episodio doloroso que antecede pues a la vida eterna en el más allá, que era pues una visión muy religiosa, muy católica, ¿cierto? Que nosotros acá veníamos al mundo a sufrir, pero que íbamos pues a encontrarnos con Dios y que íbamos a pasar una mejor vida. Entonces ya en el Renacimiento se centran más en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en el acto más del arte, de la expresión, de la emoción, de la sensualidad. Y eso es muy importante porque esto no solamente cambia la sociedad, sino que cambia la forma de expresar las ideas, por tanto la literatura. Entonces en España los cambios más importantes comienzan a darse a finales del siglo V. En primer lugar hay que tener en cuenta pues el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos son llamados los Reyes Católicos. Ellos pretendían pues una expansión del territorio, ¿cierto? Por eso fue que mandaron a Colón a que descubriera América. Ellos fueron los precursores de esta idea de colonización. Y así garantizaban pues que su territorio se expandiera. Ellos aparte de eso tenían pues ideas muy innovadoras para su tiempo, eran personas con mentes muy amplias y también se inclinaron pues por la educación de las personas, por el arte, por fomentar todas esas ideas que prosiguieron al Renacimiento. Pero en la teoría literaria, se analizan dos aspectos muy importantes, ¿cierto? El Renacimiento literario, que da en el periodo de 1530 hasta 1680, que es conocido en España como el siglo de oro, ¿cierto? Aquí se dieron como una especie de obras literarias que siempre han sido de trascendencia, porque con ellos florecieron pues nuevos géneros, obras maestras, pues autores inesperados, y por eso se llamó el siglo de oro, porque se divide generalmente en dos periodos. El primero es el Renacimiento y el segundo periodo es el Barroco. En el primero pues va más vinculado pues a la expansión del territorio, al imperio de los monarcas, como eran Carlos V y Felipe II, con una marcada influencia italiana. La preponderancia del espíritu humanista, ¿cierto? Y el segundo, que es el Barroco, que se da por allá en 1580 y llega hasta finales del siglo XVII, corresponde pues al periodo más dramático. Señala pues el auge de la contrarreforma y por tanto una oposición al mundo moderno, y da como una vuelta paradójica a los modelos casi medievales. Es como del Renacimiento, que estaba el florecimiento de todo lo nuevo, y el Barroco ya pasa otra vez como a volver al arte antiguo, al arte medieval, ¿cierto? Es como retroceder. Entonces en esta unidad pues hablaremos de esos periodos, ¿cierto? Hablar del Barroco, cuya historia está vinculada al hecho crucial de la derrota pues de la Armada Invencible por allá en Italia, que tuvo mucha repercusión en todos los niveles: político, social, económico. Al finalizar la Edad Media, y a la par pues de los acontecimientos que van a cambiar la historia de España y del mundo, se da la literatura de la misma manera, con una serie pues de cambios muy importantes. En Italia llegan estilos y modelos artísticos que se traducen pues con el surgimiento de una poesía nueva, más vibrante, con un tono más amoroso, más apasionado, que no se había visto pues en siglos anteriores. El mejor ejemplo de este nuevo espíritu más joven era Garcilaso de la Vega, también en algún momento lo han escuchado. Contrasta pues con una poesía como muy amorosa, pero profana al mismo tiempo, con otra variedad no menos sensual, pero más bien menos amorosa, pero más sensual, y gira pues en torno como a la pasión religiosa, a la exaltación mística, como más enfocada a lo pasional, pero desde la parte de por ejemplo de Santa Teresa, de muchos que estaban en la Iglesia Católica. Entonces el siglo XVI significó como el apogeo de las nuevas narrativas, entre ellas las aventuras de caballería.
que contaban pues leyendas de los héroes medievales, viajeros capaces de cambiar el mundo, que pasaban 1000 peligros, llevando una flor en sus manos a su amada, y todas esas clases, pues la novela picaresca, con una visión pues cruda de la realidad, de lo que les tocaba vivir, de la pobreza, las dificultades económicas. Entonces ahí vamos a hablar de La Celestina, que es una tragicomedia humanista. Vamos a definir por qué esa tragicomedia es humanista. Entonces yo les voy a dejar como un pequeño resumen y ustedes van a contestar unas preguntas. Muchas gracias por su atención.